¿Cómo están? Muy buenas noches. Ucrania está siendo atacada cada vez más por las fuerzas rusas y la situación sobre el terreno se vuelve cada día más desesperada. La pérdida de efectivos y la resistencia ucraniana han forzado a Moscú a movilizar más combatientes, pese al masivo despliegue con el que rodeó el país desde noviembre del año pasado. Una operación a la que destinó nada menos que más de la mitad de sus fuerzas armadas. Pero el precio que paga Ucrania es también cada día más alto. El ejército del Kremlin apunta a objetivos civiles sin ninguna misericordia en las ciudades del norte ucraniano. Buscan dejarlas sin energía y sin agua. En Cherniv, al menos 53 personas murieron hoy por los bombardeos de Putin. Ayer habrían muerto otras 13 que hacían fila para comprar pan cuando fueron alcanzados por los misiles rusos. Recuerden ustedes que también fue bombardeado un shelter donde había civiles protegidos. Ucrania y Rusia continúan hoy negociando un acuerdo de paz con 15 puntos después de 21 días de guerra. Aparece en el horizonte una esperanza de paz, un compromiso en el que quizá las dos partes puedan llegar a cantar victoria. Ucrania abandonaría sus aspiraciones a ser miembro de la OTAN a cambio de la retirada rusa y la garantía de que ante cualquier otra agresión un conglomerado de países le daría garantías de seguridad. La realidad es que la invasión está estancada y Moscú sigue sufriendo también numerosísimas bajas, más de las que se dice. El avance de las tropas rusas se ralentiza y la resistencia ucraniana, firme y muy bien coordinada, retiene en sus manos la mayor parte del territorio del país, con una Rusia aislada por la mayoría de la comunidad internacional y que empieza a tener problemas internos. Su economía en serias dificultades y no pocos ciudadanos tratando de salir del país por los pocos canales que quedan tras la suspensión de numerosas rutas internacionales. El jefe del Kremlin no tiene aún una salida clara, mucho menos victoriosa en este conflicto. Los pormenores los vamos a analizar hoy en El Espejo con invitados de la talla de Otto Reich. Comenzamos. Presentarles a mi invitado Otto Reich, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina. Muchísimas gracias, Otto, por acompañarnos en la tarde de hoy. Realmente la introducción no deja mucho más que lo que estaba comentando. Las cosas están estancadas y se podría avistar quizá una negociación de paz, pero entendiendo un personaje como Putin, quizá hay que tomarlo con pinzas. Sí, y yo creo que primero gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Lo que está pasando en Ucrania, francamente, no solo es una tragedia, es algo que puede cambiar la situación del mundo para bien o para mal. Para mal porque Putin aparentemente está un poco desquiciado, ha amenazado con lanzar armas nucleares, aunque sean tácticas, no estratégicas. O sea, en el campo de batalla y no intercontinentales, pero eso puede comenzar una tercera guerra mundial. Vamos a hablar, Otto, de las declaraciones de Biden en el día de ayer. Son un poco confusas. En primer lugar, porque hasta este momento se ha negado, por lo que dicen otros legisladores, de tomar una posición más firme, que quizás es la que esperaba también la comunidad internacional. Y mientras que esto ocurre y se niega, por ejemplo, a las famosas baterías antiaéreas Patriot o a entregar los aviones polacos para que puedan ser pilotados por los pilotos ucranianos, ayer llamó criminal de guerra a Putin. ¿Qué les parece si primero vemos esas declaraciones y las comentamos ahora? Mañana hablaré con el presidente de China y él me recordará lo que le dije. Lamentablemente recuerda cada maldita cosa que le dije. Pero aparte de las bromas, hablamos sobre la idea de que él no cree que las democracias puedan mantenerse en el siglo XXI, porque en democracia las cosas no se mueven con rapidez. Xi piensa que la tecnología está cambiando muy rápido y las democracias no tienen tiempo para llegar a un consenso. Por eso él cree solo las autocracias tendrán éxito. Mi punto es que ahí tienes a Irlanda, Gran Bretaña y otros uniéndose en contra de un dictador asesino, un puro matón que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Bueno, una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania, es un criminal de guerra, pero además es un dictador, asesino y matón, según ha dicho hoy. Pero detrás de esas palabras, ¿qué más?
Bueno, primero que tiene razón en lo que dice el presidente Biden. Se ha demorado un poquito en decirlo y efectivamente al comienzo no sabía, daba la impresión de lo que estaba un poco indeciso, no sabía qué hacer. El Congreso tuvo que empujarlo y hasta los europeos lo empujaron, pero ya parece que recibió el mensaje. Lo importante es que Estados Unidos y Europa, los miembros de la OTAN, le están dando a los ucranianos suficientes municiones y armamentos como para mantener en este momento al ejército ruso parado. Están casi parados. Lo que estamos viendo, los asesinatos de una manera brutal por parte del ejército ruso de civiles ucranianos, son por armamentos de larga distancia, son misiles, son cohetes, es artillería y es bombardeo por parte de aviones. El ejército de tierra está parado y ha sufrido unas bajas enormes. Han sufrido, se dice, 7,000 muertos, eso no incluye heridos, capturados y perdidos. 7,000 muertos es el número de soldados que Estados Unidos perdió en los 20 años de la guerra de Afganistán, más las 2 guerras de Irak. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de muertos que ha sufrido el ejército ruso, que aparentemente es una sombra de lo que era antes. Otto, hay mucho escepticismo en estas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Las posiciones siguen estando muy encontradas. Y Vladimir Putin pensaba que esto iba a ser como ir a una feria de niños y se ha encontrado con realmente un enemigo que le ha plantado la cara y que aún en estos momentos le ha impedido el avance. Incluso están recuperando territorios que antes habían estado en manos rusas. No tenemos bolas de cristal y yo hago esta pregunta normalmente a todos los invitados, pero ¿cuál sería la salida que se puede llegar a percibir si esa diplomacia no funciona? Bueno, si la diplomacia no funciona, yo creo que lo que va a ocurrir es que Estados Unidos va a continuar y la OTAN va a continuar enviándole material bélico a Ucrania. Los ucranianos han peleado de una manera que se merecen el respeto y la admiración del mundo entero. Están peleando contra un país y un ejército que tiene 10 veces el tamaño, 10 veces el número de tanques, casi 20 veces el número de aviones y los tienen como empatados. Los rusos en ese sentido están perdiendo. Si no están adelantando, no están ganando. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Putin se ponga desesperado porque esto es no solo una derrota, esto es una humillación para Putin que le puede francamente causar la vida, le puede costar la vida, porque como es un dictador, él no está ahí por la aprobación de su pueblo, él está ahí por la fuerza. Y no sería la primera vez que los rusos cambiaran a un líder por la fuerza. Sí, magnicidio, suicidio, ¿no? Como se ha visto en el pasado. Ahora, yo ayer perfilaba 3 escenarios. Si salía victorioso, el miedo es que no se frene ahí, sino que quiera continuar con esos países vecinos que también pueden estar amenazados y que le pone nuevamente el cascabel al gato. Si pierde, como tú muy bien estás indicando, quizá el problema es que viéndose acorralado no tendría ningún problema en tratar de seguir amenazando a la comunidad internacional o accionar cualquier tema nuclear, aunque sí me satisface que estuve averiguando y aparentemente la responsabilidad sobre eso no caería solamente sobre él. Son 3 personas las que tienen que autorizar que esas armas nucleares se pusieran en funcionamiento. Y yo no creo que nadie a estas alturas, excepto este autócrata y este dictador, pueda sentir o pueda pensar que el mundo estaría amenazado a una destrucción mutua. Y el tercer escenario que yo decía es darle una salida más o menos airosa, aunque no se la mereciera, pero que llevaría también a que este no estaría contento solo con el rediseño de las fronteras nuevamente, sino que quizá querría más, querría bastante más, querría Ucrania completo. ¿Cuál es tu opinión?
Él quiere Ucrania completa, sin duda. Yo creo que ya ha llegado un momento donde estaría satisfecho con quedarse con parte de Ucrania por varias razones. Primero, que no tiene las fuerzas militares en este momento para ocupar a Ucrania. Segundo, que si se extendiera para tratar de ocupar más territorio, lo que encontraría sería una guerra de guerrillas, que obviamente los ucranianos están demostrando que pueden hacerlo y que acabaría casi con el ejército de ocupación, pero él no lo tiene. No tiene suficientes fuerzas. Es más, es una señal de debilidad enorme y nuevamente de humillación por parte de Putin tener que decir públicamente que él va a importar a soldados de Siria para luchar a su favor. Eso lo hace un ejército que está perdiendo, no lo hace un ejército que está ganando, un ejército que puede pelear sus propias guerras. No tiene que importar a mercenarios de otra parte del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es lo que se está poniendo realmente de manifiesto, ¿no? Que ese macroejército, maravilloso ejército, uno de los más preparados del mundo, realmente no sabe tirar piedras con un tirachinas, por lo que estamos viendo. Y además ese gobierno títere que en un momento dado quisiera imponer el gobierno ruso, el gobierno de Putin, pues lo único que sería sujeto, me imagino, pues a golpe de lo que estamos viendo ahora, porque la guerra de guerrillas sería intensa y no dudo que Europa siguiera todavía apoyando a ese régimen para recuperar su territorio. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias, mi querido Torreich, por estar con nosotros, y vamos a regresar con Luis Fleischmann, profesor permanente de Sociología, Ciencias Políticas, para ver realmente si este Putin está en su sano juicio, es un criminal de guerra. ¿Aplicaría realmente esa sanción como criminal de guerra? Ya regresamos. Y algo estamos viendo en estos momentos es que no sabemos dónde va a llevar esta guerra, pero sí sabemos que a nivel interno en Rusia, a pesar de que existe una censura y a la gente la pueden mandar a la cárcel 15 años simplemente por decir que esto no es una campaña militar sino una guerra, sí hay movimientos internos de protesta muy serios que están en San Petersburgo, que están en Moscú y que cada día se hacen mucho más visibles. La gente comienza a estar descontenta, los oligarcas tienen mucho miedo de perder sus fortunas y los altos mandos militares tampoco la tienen muy clara. Quizás ese sea el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos esperando que ocurriera a nivel interno con Putin. Pero el tema que nos preocupa ahora también es, se le ha llamado criminal de guerra y estamos viendo cómo se está cebando con la población civil. Sin ninguna misericordia bombardea hospitales, toma como rehenes a los enfermos, maternidades infantiles, lugares donde están protegidos, corredores humanitarios. Hoy nos acompaña también Luis Fleischmann, profesor permanente de Sociología y Ciencias Políticas. Un verdadero placer que nos acompañe, Luis. Gracias por estar con nosotros. Y mi pregunta es hacia usted precisamente eso. ¿Es un criminal de guerra? ¿Podría llegar a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad? Bueno, primero, son dos preguntas totalmente separadas. Una es si es un criminal de guerra. Por lo que yo veo y por lo que se ha informado, lo es. Porque simplemente ha bombardeado objetivos no militares. Ni siquiera fue que bombardeó objetivos no militares porque, o sea, bombardeos civiles porque eran objetivos militares. Por ejemplo, en el caso de organizaciones terroristas, muchas veces usan como refugio, usan instalaciones civiles para protegerse, lo cual obliga a los ejércitos a bombardearlos, pero en este caso ni siquiera fue eso. El bombardeo a la población civil es parte de una política sistemática para intimidarlos, para obligar al éxodo masivo, para vaciar Ucrania de sus habitantes, por así decirlo. O sea, crímenes de guerra existen, o sea, muertes de civiles innecesarias, bombardeos de hospitales no necesarios. El uso de, por ejemplo, bombas de racimo, que son bombas horribles, que están en realidad prohibidas, porque lo que hacen es succionar el aire, es una muerte horrible. Han sido usadas, según algunos informes, en algunas ciudades han sido usadas. Entonces, desde el punto de vista de la definición de La Haya,
y lo que es un crimen de guerra, sí ha cometido criminales de guerra. Ahora, tú preguntaste una segunda pregunta, Marian. ¿Será juzgado? ¿Crímenes de lesa humanidad? Bueno, debería ser juzgado, pero la cuestión es si será juzgado. Bueno, ocurrió en los Solamente puede Balcanes, ser- por ejemplo, con Milosevic y con otros tantos que hicieron exactamente lo que está haciendo el señor Putin. Correcto, pero recordemos, Milosevic era una persona ya derrotada, ¿verdad? Hubo dos de sus asistentes que están en este momento en cadena perpetua, pero recordemos, la Corte Internacional tenía acceso a esa gente y fue capturada. La cuestión es, ¿se podrá capturar a Putin vivo? Buena Los pregunta. únicos que pueden, o sea, Rusia jamás será derrotada hasta el punto de capturar a sus líderes. Claro, pero es que esto no es una guerra como yo lo interpreto, y no sé si estás de acuerdo conmigo porque tú eres el experto, pero esto no creo que sea una guerra Rusia-Ucrania, creo que es una guerra Putin-Ucrania. Por eso hay que quizá discernir si el pueblo ruso, si el alto mando militar ruso, si la oligarquía rusa realmente respaldaría a este líder en esa campaña que se perfila como una campaña personal suya. Bueno, es interesante lo que tú dices, porque hay dos cosas muy importantes acá. Una, el pueblo ruso demuestra de que está opuesto a Putin, por lo menos un sector de ellos. Hemos visto actos de coraje por parte de ciudadanos rusos que realmente no lo hubiéramos visto nunca en la época de la Unión Soviética o bajo la invasión soviética a Checoslovaquia o la invasión soviética a Hungría. Nunca se podría haber pensado en escenarios así. Hemos visto miles de personas puestos en prisión. Hemos visto una reportera de televisión mostrando en la televisión un cartel en contra de la guerra en un canal oficial. Y además pro Putin. Correcto, una cadena oficial pro Putin. O sea, estamos hablando de una sociedad civil diferente en Rusia. Quizá le lleve mucho tiempo convertirse en una sociedad democrática, pero oposición misma a una guerra ya es un símbolo de democracia. La cuestión es que Putin es un dictador y Putin tiene un aparato represivo que controla muy fuertemente, con gente genuflexa alrededor de él, que él mismo las vigila. O sea, la gente lo mismo sucede en Venezuela. La gente que en realidad es leal a Maduro, no es que simplemente es leal por voluntad, ellos también están vigilados. Entonces la cuestión es, la única forma que yo veo de derrocar a Putin es que haya un derrocamiento interno dentro de la misma élite, pero la misma élite, esta misma élite está vigilada. Ahora, en el pasado es verdad, y Otto lo mencionó, el embajador Reich lo mencionó antes, se depusieron líderes en Rusia, por ejemplo, el mismo Khrushchev fue depuesto, antes hubo el que sucedió a Stalin, Malenkov, también fue depuesto o fue temporario, y fue una deposición dentro de la élite. Lo vemos también en otros lados, lo hemos visto en América Latina, dentro de los militares golpistas, uno deponiendo al otro. Ahora, yo pienso que la esperanza que más tenemos es que haya un golpe dentro de la misma élite, una especie de autogolpe. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo más plausible. Estoy de acuerdo contigo en que ese movimiento interno quizás sea el movimiento del tablero de ajedrez que nos permita hacer un jaque mate a Putin en estos momentos. Pero tú has tocado un tema muy particular que es el miedo, y el miedo es un enorme catalizador. Y un personaje siniestro, no solamente un dictador, sino un autócrata, un tipo con sueños imperialistas, con sueños zaristas de expansión, etcétera, como es Vladimir Putin. El tema concreto que hay con él es que ha sido capaz de asesinar, de envenenar, de encarcelar, de vigilar, de espiar, como tú estás diciendo, a todas esas personas que en un momento dado podrían ser sus oponentes. ¿Se puede llegar a vencer ese miedo cuando la gente ve que le va a afectar su bolsillo, que le va a afectar a su forma de vida, que le va a afectar a sus fortunas? Sí, sí. En realidad hay casos donde la gente ha perdido el miedo. Por ejemplo, el régimen sirio, un régimen nefasto, autócrata, un régimen represor. Hubo un momento que el pueblo perdió el miedo y ahí estalló la guerra civil contra Assad, que a propósito es apoyado por Putin. La gente perdió el miedo en varias revoluciones, incluyendo la Revolución Rusa en el 1917.
también hubo una pérdida del miedo del zar. En algún momento ya la gente perdió el miedo. Pasó en la reciente primavera árabe. Traje el ejemplo de Siria, pero pasó también en Egipto y en otros lados. Bueno. Yo creo que es posible. La cuestión es, pasó en Venezuela mismo también. La gente perdió el miedo, pero a la vez el aparato represivo volvió a tomar la iniciativa. Ese es el tema. Vamos a ir ese es el tema. Yo pienso que el aparato ruso puede tomar la iniciativa de vuelta. Luis, me tengo que ir a una pausa. Ya regresamos. Luis, me queda un minuto, pero te lo quiero dar como reflexión en este tema. La guerra en Ucrania va a tener que... Putin, como lo dijo bien el embajador Reich, Putin está en una situación, y creo que lo dijiste tú también, Marianne, está en una situación como que ahora cómo da marcha atrás, es una cuestión de honor. En este momento yo pienso que hay un error por parte de los dirigentes de la OTAN y también el presidente Biden en expresar temor a una tercera guerra mundial. Yo pienso que en este momento, para frenar a Putin, tiene que haber como una línea roja donde se le diga a los rusos: de aquí tú no pasas. En algún momento en el centro de Ucrania tienen que poner esa línea roja, aunque exista cierto riesgo de que haya una confrontación. No necesariamente la confrontación va a llevar a una tercera guerra mundial. Y si nosotros tenemos miedo de una guerra, también Rusia debería tener miedo de una guerra. Entonces no podemos expresar miedo en público, y eso a mí me preocupa. O sea, esa es la única forma de frenar el avance de un dictador como Putin. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso desgraciadamente ha sido lo que ha impedido que se ponga de otra manera el cascabel a este gato que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Estamos de estreno, tengo mi canal de YouTube donde les pido que se suscriban, es de forma gratuita y van a ver la dirección en pantalla, Marianne de la Fuente. Vamos a colgar videos y vamos a tener la oportunidad de interaccionar también con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y, como les digo ya desde hace una semana, Millet soy yo, nos despedimos hasta el día de mañana. Chao, chao.